Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde en el globo te estés conectando. Bienvenido al diván. Y este diván hoy día tiene un espacio muy importante, Bere. Vamos a problematizar un poquito en torno a dos fechas donde nos encontramos. ¿No? ¿Cuáles son estas dos fechas, Bere, y qué vamos a hablar hoy día? Hola Ana, hola a todas, todos. Pues las fechas tienen que ver con el Día Internacional de las Personas Autistas o personas que están en el espectro autista y el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. Ujú. Sí, exactamente. Ya hace muy recientito, el 21 de marzo, ha sido conmemoración de las personas con síndrome de Down. Y ya se viene muy cerquita ahorita en abril el Día de las Personas Autistas. Entonces, creemos que es un importante espacio para empezar a problematizar desde estos lentes de las ciencias sociales, ¿no? Veré, yo tengo una posición muy clara con la que no sé si coincidimos o no, o las personas que nos están escuchando o viendo, y tiene que ver con el tratamiento de estas fechas conmemorativas, de estas fechas simbólicas para determinados colectivos. Y por ejemplo, no sé si en México, y entiendo que es una movida mundial, pero por ejemplo, el día de el 21 de marzo está la moda de colocarse las medias dispares, ¿no? Aludiendo un poco al tema de la trisomía, ¿no? Y la diferencia y esto. Mi posición es crítica porque me cuestiono cuán realmente estamos abordando y entendiendo la diversidad y problematizando las barreras que esta diversidad, lejos de generarnos motivo de celebración, se vuelve más bien una caricaturización de las personas. ¿No? Un motivo más de burla y de desafío, de vayamos al trabajo, a la universidad con las medias distintas y queda allí la nota, sin espacio de reflexión. Entonces, tengo mi posición en contra con el tema de las medias. ¿Qué te genera a ti? Bueno, creo que coincidimos. Yo también, de hecho, tengo ciertas dudas de que la celebración de los días internacionales, que ahora es bastante común, creo que no hay día a lo largo del calendario donde no se esté celebrando algo. Generalmente mi postura con respecto a eso es que cae fácilmente en la De mercantilización y acuerdo. banalización de las problemáticas, porque sabemos, o bueno, de las condiciones, no le llamamos necesariamente problemáticas, algunos de estos días refieren a problemáticas, pero no todos. Lo que sí creo es que a veces la enunciación de un día internacional sobre algo no nos deja o no nos da lugar a lo que bien dices, la reflexión. Y una reflexión profunda donde nos toquemos, o sea, donde Wow. realmente yo me responsabilice de eso que se está colocando en el centro de la arena pública, ¿no? Mm, Como bien dices, lo que yo he visto, por ejemplo, en la televisión mexicana, cuando se celebra el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, es invitar a alguien y aludir en la audiencia a una cuestión de sensibilización extrema ujú, sobre la persona que está ahí, que por cierto, o ujú. sea, esa persona indudablemente tiene un bagaje, una historia de vida interesante, importante, en fin, ¿no? O sea, con lo que ella o él nos compartan, no hay duda de que hay un aprendizaje. Pero me parece que como suele ocurrir en los medios masivos de comunicación, se está aludiendo más bien como a una cuestión más de sensibilería, le diría Sí, así, ¿no? O sea, conmovernos más que reflexionar. de Y no está acuerdo, mal conmovernos, pues, pero pienso que ese es un paso que se queda corto a de lo que acuerdo. nos remite pensar, por ejemplo, qué debemos hacer o qué falta para que las personas con síndrome de Down accedan a todos los derechos Sí, o accedan a todos los espacios, ¿no? Y no solamente quedarnos con esa persona lo puede hacer, esa sí. persona lo logró y ya. Y bien.
Y sabes qué pienso cuando dices esto de este sujeto que además ha logrado, gracias seguramente a una red de soporte, a oportunidades y a privilegios, es que el discurso se puede volver inspiracional, ¿no? Y oye, si fulanito que teniendo síndrome de Down ha logrado esto y esto, mira nosotros, ¿qué podemos hacer? Tenemos cuatro piernas, pensamos bien y entonces se confunde y se pierde completamente el enfoque a devolvernos a nosotros, ¿no? Y nuestro egocentrismo prima, ¿no? Y perdemos de foco esto, perdemos de foco la importancia de hablar de la diversidad, la importancia de reflexionar, mira, este fulano llegó, pero ¿por qué? ¿No? Pero mira, esta foto no debería pensar que todas las personas están llegando hoy día. ¿Cuáles son estas barreras que están impidiendo al grueso del bloque de personas con discapacidad a poder llegar a ese tipo de situaciones? Y también creo que el riesgo está en poner de alguna manera, capacitistamente hablando, a algunas personas que lo logran como superiores a aquellas personas que no lo estarían logrando, ¿no? Y entonces hacemos esta diferencia. No es que él es más leve, no es que su condición es un poco más bajita y él sí. Entonces, sin querer, hacemos de nuevo esta división, estos dos grupos de quién sí y quién no, ¿no? Entonces, sí, efectivamente se pierden muchas cosas. Creo que es lo mismo que ya hemos superado con el Día de la Mujer, siento, ¿no? Ya hemos superado no sé, otras fechas conmemorativas, pero siento que con el bloque de discapacidad, así como en el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, nos sigue pasando más allá del momento de me pongo en tu zapato y vivo la experiencia de taparme los ojos o sentarme en una silla por una hora y ahora sí ya mágicamente, ¿no? Sé lo que es vivir una discapacidad. Entonces, claro, tiene esto entre lúdico y ridiculizante. Ujú. Totalmente de acuerdo, Ana. Además, incluso entre amigas, amigos, colegas que estamos cerca del campo de la discapacidad, pues se conoce este término de porno inspiracional, ¿no? Que justamente Exacto. encarnan estas figuras que tienen, cabe decir también eso, o sea, tienen un micrófono que les permite llegar a distintos públicos, donde básicamente es extrapolar una experiencia personal para considerar que eso puede ocurrir en todas y todos. Y ahí está uno de los grandes errores, ¿no? Sí. No todas y todos van a estar en la misma condición, en la misma posición social que les permita llegar o con la que puedan llegar a ciertos espacios o ciertas posiciones. Ahí es donde creo que también se conjugan, por ejemplo, los términos que se van poniendo de moda, como resiliencia, por ejemplo, ¿no? Ahora, Oh, que en mi opinión hacen mucho ajá, de lo que tú llamas, por qué unos sí y por qué otros no. Y me sí. parece que el término de resiliencia para lo que nos sirve es para medir, más que para identificar las herramientas y fortalezas que todas las personas Ujú, tenemos para afrontar ciertas situaciones, ¿no? Que ujú. de manera muy general parece que se entiende así la resiliencia, pero que no invisibiliza o está omitiendo muchos factores que están interviniendo para que las personas Exacto. puedan o no puedan acceder a ciertos derechos, a ciertas posibilidades, lo de las mismas redes, ¿no? No todo mundo contamos con las mismas redes y eso va a ser determinante. Para llegar, por ejemplo, a la educación superior o para acceder a un trabajo, etcétera. Y por último, solamente quisiera mencionar, Ana, porque tú me hiciste recordar con lo que atinadamente comentas, el término de empatía, que también me parece es un término que está muy en boga. Y digamos, ahí vinculo lo del porno inspiracional, la resiliencia y la empatía. Me gusta mucho lo que dice Sara Ahmed respecto a la empatía, que digamos en términos muy sencillos sería como podernos poner en los zapatos de otra persona. Y ella dice,
No, nunca lo vamos a lograr, pero lo que sí podemos hacer es conectar con la persona, porque tanto ella como yo tenemos una experiencia. Y entonces lo que sí podemos hacer es que yo, a partir de mi propia experiencia, conecto con algo de su experiencia, pero eso no sería empatía. Yo no Ujú, me voy a poner nunca ni ella en mis zapatos. Entonces, más bien, por eso me gusta mucho esta frase de dejarnos tocar, porque si yo me puedo dejar tocar, es no para sentir lo que la otra persona, ya, sino exacto. que yo pueda acceder un poco de su experiencia a partir de mi propia experiencia. Mm. Y vas hablando y pienso de nuevo en las medias, ¿no? Cuán esta figura de me coloco las medias diferentes puede realmente llegar a solo quedarse en esa plataforma simbólica de creer que ahora sí estoy viviendo la experiencia la experiencia, además en el término más exacto, ¿no? De este momento, ¿no? Simbólico, donde siento que entiendo esta vivencia que tienen las personas, sin siquiera haber entendido qué es lo que vive en la piel cada una de las personas con distintas trayectorias que puedan tener discapacidad intelectual. Aquí pasó algo en Perú interesante. Hay debes conocer la empresa Vic, ¿no? Que hace estas cremas, ¿no? De menta para cuando tienes tos. Mm, Y ellos trajeron una campaña aquí en Lima y montaron como una cabañita que en réplica exactamente de la que tenemos en el altiplano, hacia Puno, frontera con Bolivia, donde más allá de la altura tienes contextos por debajo de los 0 grados, ¿no? Entonces es muy frío. Y colocaron dentro unos aires acondicionados que pusieron a full, ¿no? Unas pequeñas ollitas y el llamado era, ven, pasa y vive, que viven ellos, ¿no? Los del contexto del altiplano y bueno, y como te puedes enfermar, pues tienes Vic que te va a curar, ¿no? El de la gripe. Y veías a los chicos influencer, chicos y chicas influencer viviendo y diciendo, wow, ahora entiendo que viven estas personas en tanto frío, ¿no? Y fue objeto de tanta crítica esta campaña que se la bajaron muy pronto diversos movimientos, diversos grupos activistas contra el racismo, contra mil temas. Pero finalmente ocurre en esto también, ¿no? Y creo que el objetivo, ya pensando en otra cosa, como movimiento de personas con discapacidad, em, la aspiración tendría que ser llegar a esa misma indignación, ¿no? Otros movimientos están logrando de que la gente entienda y vea, esto no está bien, eso es racismo. De la misma manera, la gente pueda ver que este tipo de formas de abordar las conmemoraciones también tienen una carga muy grande de capacitismo, ¿no? Pero creo que ahí nos queda todavía bastante camino de que la gente empiece a cambiar y ver y llegar más allá de las medias o del ponte en mi lugar. exacto, creo que es muy interesante esto que dices porque creo que se está volviendo muy común este tipo de oferta, porque así lo pondría, una oferta de ponte en el lugar de, ¿no? Vive la experiencia. De hecho, creo que hay grandes empresas que de hecho apuestan a eso, ¿no? O sea, te venden un producto y ya, bueno, todo. Creo que ahora cada vez más me refiero a que un producto se coloca como una experiencia, ¿no? O sea, en ese Ujú. sentido es que se va mercantilizando mucho pues los objetos, la vida, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que me hiciste recordar varias ofertas que he visto aquí en México sobre por ejemplo, ponte una venda y te vamos a llevar a un paseo para que sepas cómo es vivir con ceguera. Vamos a ir a un barrio para que sepas lo que es vivir en un barrio salvaje. Wow. Vamos a, no sé, como que se están ofertando este tipo de experiencias y me parece que lo peligroso es que, bueno, por un lado, vender la experiencia de alguien. Creo que Ujú, ahí habría mucho que ujú. discutir. También que estamos reduciendo el significado de la noción de experiencia.
porque la experiencia no solamente es en términos, o solamente es en algunos términos que podemos elegir, no, o sea, como nuestra vida misma, ¿no? Es muy compleja, no es nada más que si a alguien yo le permitiría decir, accede a mi experiencia, no es solamente lo positivo, por ejemplo, muy entrecomillado, pero bueno, o solamente algunos aspectos, sino yo, Ujú, Berenice, si hablo de mi experiencia, tendré que hablar de un montón de complejidades que además es ir y venir y que no va en un sentido lineal, ¿no? Y que ujú, además ahí también podríamos hablar de momentos donde he experimentado presiones o, en fin, ¿no? Dolores. Y ahí es donde creo que las ofertas respecto a experimenta algo por otro o por otra, eso es lo que se nubla. Se sí, nubla la opresión y se nublan las grandes desventajas, los grandes dolores, que esas experiencias también contienen, ¿no? O sea, como que ujú, solamente es una parte cómoda sí, de poder llegar a acercarnos a la vida de alguien, ¿no? Entonces, y bueno, y otro riesgo que creo también que puede ser es que terminemos hablando por. O sea, que el hecho de ajá, que yo acceda a una cierta experiencia, entre comillas, en este formato reducido, me permita hablar por. Y creo que eso es terriblemente peligroso, o sea, violenta aún más a las personas y a los sectores, a los grupos. Entonces, pues sí, tenemos que ser muy cuidadosas, muy cuidadosos en esta forma que se nos ofrece de sensibilizarnos, de acercarnos, pero que puede ser muy riesgoso y podemos estar ejerciendo sí. nuevamente violencias, ¿no? Sí, sí, sí. Y pienso en, mientras hablas de este término de la experiencia vendida, ¿no? Donde además yo compro el paquete y elijo, ¿no? Por cuánto tiempo quiero vivir esta experiencia, además toda agradable, toda buena, toda instagramiable. em, cómo se folclorizan nuestras culturas, ¿no? En los resorts, ¿no? Y puedes vivir la experiencia indígena, la experiencia más agradable sin poder ver estas cosas, pero así como ocurre eso con comunidades, ocurre también siento que genera una romantización muy injusta con la discapacidad sin ver todo lo que ellos están viviendo. Ellos no quisieran estar en esa experiencia que han tenido que pasar para que ahora tú los veas como un sujeto de inspiración, ¿no? Pero es un reto grande y es un reto creo que no en nuestro rollo, Bere, no es tan atractivo para el marketing ni para las empresas, donde más bien creo que la forma de poder llegar a que las empresas cumplan con la cuota de contratación para personas con discapacidad están optando por este camino rápido de sensibilicemos, ¿no? Y lleguemos para que vean que ellos también pueden aportar, en vez de concientizar. A mí nunca me ha gustado tanto sensibilizar, sino cómo hacemos que la gente tome conciencia ¿no? De estas oportunidades y beneficios que yo he tenido respecto de alguien que no los está teniendo y cómo nivelamos, ¿no? Y en México, ahí, Bere, cómo ha estado el tema? ¿Ha habido alguna noticia, algún evento donde haya de alguna manera abierto ahí la llaga en la sociedad mexicana? Sí, justamente te quería comentar eso, que creo que también, o sea, me parece muy importante que estemos hablando de esto porque nos permite también visualizar lo peligroso que es para reproducir una violencia estructural tremenda, ¿no? Sí, Recientemente se ha estado colocando en algunos medios el caso de una mujer joven que está privada de su libertad, que tiene una discapacidad intelectual y está acusada por el homicidio de dos familiares. Entonces, bueno, el debate está colocado en que próximamente será su sentencia, digamos. Bueno, que en su caso no aplicaría como tal ese término porque está catalogada como inimputable, se le llama más bien medida de seguridad, pero la medida de seguridad que está proponiendo la Fiscalía es de 120 años. Además, se wow. sabe
digamos, en estos encuentros se colocan algunos antecedentes de su vida. Ella vivió negligencia por parte de sus cuidadores principales, estuvo en una institución importante de México que atiende a la niñez y ahí fue violada en esa institución. En fin, varios eventos que se han reiterado en estos espacios. Y bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es la constante infantilización que se hace de ella, ¿no? Al vincular, tenemos ahí como un chip que vincula casi de inmediato discapacidad intelectual con niñez eterna, Ujú, ¿no? Y además en un sentido peyorativo de la ujú, niñez, como una niñez que no comprende, una niñez que no alcanza a mirar ciertas cosas, que ahí hay mucho por cuestionar, ¿no? Sabemos que la niñez es mucho más que eso y que no nada más es para el futuro o pensándolo como en una dirección de futuro. Pero también me parece interesante que la discapacidad intelectual queda reducida a un hecho meramente biológico, ¿no? Neurológico incluso. Y que los factores sociales, por ejemplo, que se han comentado sobre esta joven, quedan como nublados, ¿no? Como que la cuestión del abuso, la extrema violencia que ha vivido, la negligencia, etcétera. O sea, todo eso quedan como cosas menores. En realidad, aquí hay un problema biológico, neurológico que le impide ciertas cosas, además siempre como en negativo, ¿no? ¿Cuáles son sus potencialidades? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué es lo que ninguno. ella? Claro. Eso no, eso definitivamente ni siquiera se coloca en la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene este discurso para la audiencia? Me Wow. parece que en la audiencia es conmovernos por una situación que claramente es pues contraria a todos los derechos, que una experiencia de vida sumamente dura. Ahí nos conmovemos, pero ¿qué sigue? Y es ahí donde te decía, yo creo que no Ujú, está mal conmovernos, pero creo que solamente nos deja en una cuestión como de trauma, pues, o sea, de dolor, pero no vamos a la reflexión de qué me tocaría a mí wow. o por qué yo no convivo con personas con discapacidad intelectual en mi vida cotidiana. Y si convivo, ¿cómo les veo? ¿Cómo me ven? ¿He tenido un diálogo o no he tenido nunca un diálogo? En fin, o sea, que no me quede nada más en qué mal por ella, sino qué me toca a mí o qué me ha Sí. tocado a mí y hasta dónde también yo puedo tener algo que ver con ese hecho que es tremendo. Y bueno, creo que la exposición de los casos, así como veníamos hablando de las experiencias, si no avanzamos hacia una ruta más reflexiva y más concientizadora, como bien decías, o sea, donde yo me implico también en la problemática y no Ujú, solamente la veo como ujú, espectadora, pues corre el riesgo de que estas imágenes de las personas se sigan ujú. reproduciendo y Así tengan es. un impacto en el sistema de justicia, en el sistema de derechos, o sea, en todo, ¿no? Y creo que eso Sí, es muy peligroso. sí, 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 no, qué fuerte. No tenemos en este momento un caso así. Ha habido en su momento muchos vinculados a discapacidad psicosocial, en casos muy similares al tuyo que mencionas. Y viene esa figura de la locura, viene la figura del horror, del asombro, de lo monstruoso, ¿no? Pero es interesante lo que tú mencionas y creo que ahí queda el desafío, ¿no? De cómo damos el paso de la emoción que se genera, que evidentemente, y que bien que se genere, pero ¿cómo hacemos para convertir esta emoción, que es un caldito importante, para algo más? Y que es el momento donde se puede convertir en dos cosas. Se puede convertir, o como tú dices, en cómo cambia mi imaginario respecto de ellas, en mi convivencia cotidiana o en mí como tomador de decisión, operador de justicia,
O puede ser más bien un camino para que yo vuelva a reflexionar mis prácticas y sea una voz que abra paso a otras voces, ¿no? Y ponga una pausa cuando alguien hace un mal comentario, una burla o Ujú, tiene un comentario desatinado con ellos, ¿no? Creo que ahí está el punto de intersección y es una oportunidad, creo. Ya hablando como nuestro diván social, creo que ahí tenemos un desafío que va a ser difícil porque las campañas, como decíamos hace un momento, de experiencia a manos de gente que ha estudiado para esto, este, tienen mayores recursos, ¿no? Y nuestros recursos probablemente deberían empezar a salir de la caja de la academia, ¿no? Para ver de qué manera esto puede conversar con que esto se vuelva política pública, ¿no? Aprovechar la efervescencia de esa emoción ujú. para darle un salto que gatilla, que el ciudadano se mire y mire su entorno desde estos nuevos lentes que está teniendo y no se pierda. Creo que eso es lo que nos está faltando. Siento que somos tímidos todavía desde ciencias sociales para eso y creo que nos falta un poco de coraje para poder dar el paso y salir de la academia a hablar de este tipo de cosas, como en nuestro diván. Sin duda. Y además, ¿sabes qué, Ana? Yo creo que, bueno, que una herramienta poderosísima es vincularnos con las artes. O sea, creo Mm, que es ahí también de donde se acuerdo. conectan, nos conectamos corporalmente, emocionalmente con situaciones que se exponen, pero podemos ir un poco más allá. Y creo que estaría bueno que en otro momento hablemos también de esas otras herramientas o de esos otros campos a los que, como tú bien dices, hay que aventurarnos Ah, bueno. y que en esa aventura pues no sabemos bien a bien el resultado, pero que en eso también consiste nuestra apuesta por las ciencias sociales, por el trabajo Mm. social creativo y también más arriesgado, diría yo, ¿no? Las problemáticas que enfrentamos requieren eso de nuestra parte. Totalmente, creo que es eso y esa es quizás la conclusión. Tenemos que empezar a arriesgarnos. Este contexto nos está obligando a salir de lo clásico y lo tradicional y nos está invitando, nos está desafiando a ser muy creativos y a mirar ya no solamente a las profesiones hermanas de las ciencias sociales. Ya hace rato que no. Como tú dices, tenemos que empezar a hacer uso de todas las herramientas. Y creo que incluso inteligencia artificial puede ser un buen aliado para nosotros. Pero eso ya, como bien dices, lo podremos hablar en otro momento para ver cómo se están, o buenas prácticas, ¿no? ¿Qué se está haciendo en otros lugares o incluso en nuestros propios países para jalar otras orientaciones, otros soportes para justamente hacer abrir temas que no se están abordando tan bien? Claro que sí, ya tendremos oportunidad de conversar sobre eso. Genial, lindo como siempre hablar contigo, Ere. Esperamos sus comentarios también, a ver qué reflexiones tienen, qué posición tienen ustedes con las medias o con las experiencias, ¿no? que se venden hoy por hoy. Ujú. Y nada, nos vemos en el siguiente Diván Social. Abrazos, Ana. Nos vemos.